Estamos pendientes entonces de lo que pasa allá, pero también de lo que está pasando en la comuna de Ñuñoa. Estamos con su alcaldesa, Emilia Ríos, quien llevará a tribunales al exalcalde Andrés Sari por malversación de fondos públicos. ¿Cómo habría sido, cuál habría sido la fórmula en que al menos habría sido malversado un fondo de 176 millones de pesos? Lo vemos en la siguiente nota para luego conversar con la alcaldesa. Fraude al fisco y malversación de caudales públicos son los delitos que se investigarán en la Fiscalía en contra del ex alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, y ex directores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social por pagos en exceso. En total son 176.167.470 pesos que habrían sido repartidos entre unos pocos. Contraloría, a partir de la denuncia que hicimos, porque no quisimos denunciar inmediatamente, queríamos evitar el daño. Como el daño se produjo, fuimos a Contraloría, presentamos todos los antecedentes. Contraloría evacuó un informe y nos dice, sí, estos antecedentes hay que llevarlos a Fiscalía porque pueden ser constitutivos de delito y en eso estamos y por eso ya nos estamos creyendo contra todos los que resulten responsables. Justamente el actual edil del municipio es quien entregó los primeros antecedentes a Contraloría al encontrar irregularidades y fugas injustificadas de dinero. La institución fiscalizadora fue clara y detectó, entre otras cosas, el pago de indemnizaciones a funcionarios de la Corporación de Desarrollo Social. Nos hemos dado cuenta durante este año de investigación que esto correspondía a una práctica instalada por las administraciones de derecha que se remontan incluso a la época del exalcalde Sabat, donde nos encontrábamos con exdirectivos que se llevaban 12 remuneraciones, llevándose más de 100 millones de pesos solamente por el hecho de renunciar eventualmente. Pero ¿quiénes son los involucrados en este millonario vacío financiero? Otra vez, las corporaciones municipales son cuestionadas por el mal manejo sin control de las platas fiscales. Los antecedentes son que se pagaron mayores y menores indemnizaciones a los trabajadores por un error de cálculo y se dictaminó que estos trabajadores tienen que restablecer las platas. El Ministerio Público ya se creyó. Y lo que pasa es que una semana antes del plebiscito, la alcaldesa le quiere pegar a la derecha y esta es la forma. A la cabeza se encuentra el ex alcalde Andrés Sari. Desde su rol de autoridad máxima del municipio es quien visaba todos los pagos y traspasos de dinero desde el municipio a estas corporaciones privadas. ¿Estaba enterado de estas supuestas irregularidades? Hola, buenas tardes. Hola. Habla con Tomás Cancino, yo soy periodista del matinal de Chilevisión. ¿Cómo está? Bien. Como equipo periodístico nos contactamos con el ex edil de Ñuñoa para solicitarle una entrevista. Al contestar el llamado telefónico acepta responder nuestras preguntas. Nos cita en su mismo domicilio, ubicado en Las Condes. En realidad no me sorprende porque la primera denuncia la hizo en septiembre del año pasado y tal como se salió en la información de los medios, era por 500 millones de pesos. Ya vamos en 170 y espero que muy pronto lleguemos a cero. Respondió a todas nuestras preguntas luego de las graves acusaciones en su contra y su equipo de confianza asegura ser inocente. En unos minutos más detalles. Antes les contaremos quién es quién. José Palma fue secretario general de la corporación. Entre los años 2016 y 2019 fue director de educación en la Corporación Municipal de Providencia. Luego fue parte del gobierno de Sebastián Piñera como jefe de la Dirección de Educación Escolar del Ministerio de Educación. En el caso de José Palma, él vino desde la Corporación de Providencia y pasaron cosas bastante insólitas como el hecho de que con recursos de la comuna de Ñuñoa tuvimos que pagarle supuestas vacaciones que no se tomó en la comuna de Providencia, cosa que también está más que demostrado que no corresponde y que además se viene a sumar a la abultada cifra excesiva que se llevó cuando se fue de la municipalidad. El 2019 llega a la municipalidad de Ñuñoa, sería uno de los más cercanos a Sari. Y pasan cosas insólitas, como por ejemplo que el secretario general se subía a sí mismo el sueldo, lo hizo en 2 ocasiones, y hacía esas mismas buenas acciones, ¿cierto?, con los otros directivos, sin autorización del directorio, sin informarle a nadie de ese cuerpo colegiado, pero sí
con conocimiento del alcalde Sari. Él tomó acciones judiciales en su contra, ¿no? Tomó por injurias y calumnias. ¿En qué quedó eso? Sí, la verdad es que ha molestado bastante la acción que hemos tomado de sacar el polvo que cubría todas estas prácticas y efectivamente en un intento de amedrentarme, esta persona se querelló contra mí por injurias y calumnias, lo cual fue desestimado en una primera instancia e incluso terminó con esta persona pagando los costos del juicio. Roberto Stern era el director de salud en la corporación. En su caso, se habría acogido a retiro voluntario y pagado por sus servicios, pero a un mes de su salida sería contratado nuevamente. Ahí lo que se determinó para su carrera era que le correspondían 140 millones de pesos para retirarse. Sin embargo, la corporación le terminó pagando 180 millones de pesos, o sea, 40 millones más que no tenemos cómo justificar, pero que salieron de los colegios de Ñuñoa, que salieron de los CEFAM de Ñuñoa. Y en segunda instancia, efectivamente, cuando uno se acoge a retiro, tienen que por lo menos pasar 5 años antes de volver a ser recontratado. Y en el caso del exdirector de salud, al mes siguiente se tomó creo que un mes de vacaciones y luego de eso volvió a ser recontratado con un sueldo además muchísimo más alto que los últimos sueldos que había tenido. Al consultarle sobre la acusación contra el exdirector de salud, Roberto Stern, de pagarle una millonaria cifra por el concepto de incentivo al retiro voluntario para luego incorporarlo nuevamente a funciones en el municipio tras solo unos meses y no después de 5 años como establece la norma, Andrés Sari justifica sus razones en la pandemia. Claro, lo que ocurre es que él trabajó más de 30 años en la municipalidad y el sueldo se lo asigna él a través del Ministerio de Salud. Él depende del municipio, el pago y todo, pero ellos están ligados al Ministerio de Salud. ¿Qué ocurrió? Vino la pandemia. Con la pandemia él ya había jubilado, pero se permitió que por la pandemia pudieran reintegrarse exfuncionarios de la salud. Y eso fue lo que ocurrió con médicos, enfermeras, kinesiólogos, en fin, todo tipo de profesionales. Otro de los directores cuestionados es Ludwig Bornan, que lideraba el área jurídica. Fue desvinculado de la Municipalidad de Ñuñoa al detectarse irregularidades en su gestión. Tras su salida, fue contratado en la Corporación de Desarrollo Municipal de Ñuñoa. Hubo una polémica muy importante en torno al manejo del arbolado urbano en la comuna y ahí esta persona, Ludwig Bornan, estuvo de asistente judicial, jurídico de esta empresa al mismo tiempo que era director jurídico de la municipalidad. Por lo tanto, estaba ayudando desde fuera por una cosa que tenía que resolver él mismo. El alcalde Sari, sin dar ninguna explicación, simplemente lo saca de su cargo, pero no para desvincularlo permanentemente, sino en cambio para volver a contratarlo con un sueldo incluso más alto en la Corporación de Desarrollo Social como asesor jurídico. Lo anterior no sería todo. Al ingresar a la Corporación de Desarrollo Social, su sueldo bruto era de 4.117.010 pesos, el que variaba mensualmente superando los 7 millones de pesos por supuestos bonos. No. El abogado trabajaba en la municipalidad, pero por un conflicto de intereses, porque él había sido abogado de una empresa, yo determiné, para evitar el problema, sacarlo de la municipalidad, pero como él es un buen profesional, lo destiné a la corporación. No, está equivocada, alcaldesa. Primero, aquí no hay irregularidades, hay que demostrar primero. Y esta gente ha demostrado ante las autoridades fiscales, la PDI y todos los organismos responsables de que no hay ningún pago ilegal. Y eso va a quedar demostrado. Frente a este punto, consultamos al Consejo para la Transparencia y saber qué tanto se ajusta a la ley, a la norma. Mientras la investigación está abierta, la persona se presume inocente y máximamente se le puede suspender. No se le puede sancionar con el despido si la investigación no está terminada. Entonces esto es como en el fútbol, cuando los directores técnicos saben que una persona tiene tarjeta amarilla y está jugando muy rudo, lo sacan de la cancha para que no le pongan la roja y puedan volver a jugar. Aquí de esta forma, cuando hay una persona que ha cometido una falta, probablemente grave, que tiene una investigación abierta, se le hace renunciar, el sumario se termina, se archiva y poco tiempo después esta persona es contratada como una persona que tiene una hoja de vida intachable. Esto es una mala práctica, los sumarios hay que terminarlos. Pero
regresando a los acusados de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. La última en la lista es Jimena Vivanco, que fue directora de Educación desde el 2019. Antes de eso, fue jefa del Departamento de Convivencia en la Dirección de Educación de la Corporación de Providencia. Al momento de su salida de Ñuñoa, hizo reserva de derechos al firmar su finiquito. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando llegamos al municipio y nos encontramos con esto, fuimos directamente con el alcalde, le advertimos, le dijimos, esto es ilegal, irregular, no corresponde, por favor, haga algo para pararlo. Y efectivamente, en el caso de la directora Vivanco, ella se retira y hace esta reserva de derecho en el fondo para poder asegurarse eventualmente demandar al municipio y obtener estos recursos. Por lo tanto, es una especie de protección para eventualmente asegurar esas indemnizaciones. Hasta ahora, lo expuesto son versiones completamente contradictorias entre el exalcalde Andrés Sari y la actual autoridad comunal Emilia Ríos. Algo muy distinto a lo que vimos en mayo de 2021, cuando se hizo el cambio de mando en la municipalidad. Corresponde a la entrega del acta de traspaso de gestión a la alcaldesa y concejales por parte de don Andrés Sari Roy, exalcalde de la comuna. A diferencia de muchos alcaldes salientes, el RN llegó hasta la ceremonia para saludar a la candidata electa y brindarle todo su apoyo en su gestión. Incluso lo masificó en redes sociales. Felicitaciones, Emilia Ríos, por tu triunfo en nuestra querida Ñuñoa. Te deseo mucho éxito y espero que logres cosas importantes para todos nuestros vecinos. Estamos trabajando desde ya en un buen traspaso de gestión. Mira, yo creo que más allá de la buena crianza, ¿cierto? Nosotros desde la alcaldía, yo como alcaldesa tengo una misión y es asegurarme de que los recursos de la municipalidad se ocupan para la comuna y cuando no ha sido así, asegurarme de que haya responsabilidades. Nosotros en este caso queremos, primero, que se devuelvan los recursos, hasta el último peso ajustado con intereses, de todas maneras. Y en segundo lugar, que los delitos sean acompañados de las sanciones, de las máximas sanciones que establece la ley para los casos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos. Y eso creo que es lo más importante hoy. Y es que toda esta investigación comienza poco antes que Emilia Ríos asumiera como alcaldesa. En ese periodo se revisaron los contratos de los directivos de corporaciones municipales, encontrándose con cláusulas de indemnizaciones por montos exorbitantes. Y de hecho, antes de asumir la alcaldía, cuando empezamos a pedir antecedentes de las distintas direcciones del municipio, entre ellas, por supuesto, la Corporación de Desarrollo Social, que tiene la particularidad de ser una corporación de derecho privado, pero que de todas maneras es municipal y responde a intereses y objetivos del municipio. Y ahí empezamos a revisar los distintos contratos que empezaron a aparecer con ciertas cláusulas que no nos parecían. Entre ellas la más escandalosa y llamativa era las indemnizaciones a todo evento para el grupo directivo de esta corporación. Semanas antes de asumir la alcaldía, habrían advertido a la administración de Sari sobre estas irregularidades y así tomar medidas evitando el pago ilegal. Conversamos con el alcalde Sari, le hicimos ver que esto era irregular, que era ilegal, que no podía concretarse, pero del otro lado nos encontramos con una especie de sorpresa. ¿Cómo va a ser esto un problema? Déjame verlo. No tomándole para nada el peso a la gravedad de la situación. Andrés Sari conoce cada una de las aristas de la querella, reconoce que cada uno de los mencionados formó parte de su círculo de confianza y pone las manos al fuego por ellos. Doctor Sten, lo conozco de la época de Canal 13. Él lleva más de 30 años de director de salud de Canal 13, un tipo, un prestigioso médico, un caballero, un tipo muy transparente. José Palma, un hombre de una trayectoria en municipalidad, en ministerio, y yo lo contraté a través de una consultora. Y la contratación la determiné, no yo, el directorio de la corporación determinó la contratación de este señor que dio muy buenos resultados y que entre paréntesis nosotros entregamos al municipio, la corporación con 2.000 millones de pesos. Y para demostrar de que cómo yo cuido los recursos, cuando yo estaba en la municipalidad, yo recibí un municipio con 5.000 millones en rojo y lo entregué con 6.000 en azul. Eso es una buena gestión. Yo soy el primero en cuidar que no haya malversación de fondos.